¿y si te dijera que tu próxima videollamada se traducirá sola a otro idioma, con tu misma voz y emociones? ¿O que ya puedes crear vídeos con sonido y diálogo solo escribiendo una frase? ¿Y si un agente invisible programara por ti mientras ves Netflix? Pues todo esto y mucho más ya es real, sí, y cómo no. Muchas de estas sorpresas llegan de la mano de Google. Hola Easypromeros, bienvenidos a un nuevo vídeo cargado de noticias espectaculares sobre tecnología, inteligencia artificial y también redes sociales. Y ojo, porque el epicentro de muchas de estas novedades ha sido el Google I.O. 2025. Sí, el I.O. es el evento anual donde Google muestra todo su arsenal. Y no es poco. Además, este año han ido con todo. Por ejemplo, un buscador que ya no busca, sino que conversa contigo. Unas gafas con Android XR que ven lo que tú ves. BIM, la tecnología que traduce videollamadas con tu voz real. Gemini 2.5, la IA que se integra en Gmail, Meet, Docs y, como te digo, también en tus gafas. Y Veo 3, el generador de vídeos con sonido que están dejando atrás a OpenAI. Pero eso no es todo, la propia OpenAI ha comprado la startup de Jony Ive, el legendario diseñador del iPhone, para lanzar el iPhone de la IA. Y Microsoft, por su parte, ha creado una IA meteorológica que predice el clima con más acierto que cualquier modelo del mundo. Y ha declarado la guerra a Apple con una red de agentes inteligentes. Ibai ha arrasado en YouTube con casi 300 millones de visitas, mientras Twitch intenta remontar con menos anuncios y más herramientas. Y LinkedIn se ha dividido entre pagar a creadores por sus vídeos y despedir a empleados que no usan IA. Y te explicaré alguna noticia más porque, en resumen, la IA ya no es el futuro. Es el presente que está redibujando toda la industria digital. ¿Quieres enterarte de todo lo que está pasando? Pues no te muevas, porque este vídeo viene fuerte. ¡Vamos! Pues eso, vamos con las noticias. OpenAI compra la startup de Jony Ive para crear el iPhone de la IA. ¿Y si el próximo gran dispositivo no lo lanzará Apple sino OpenAI? Sam Altman ha confirmado la compra de I.O., la startup de Jony Ive, ex diseñador del iPhone, y lo hace para crear un producto revolucionario basado en inteligencia artificial. ¿El objetivo? Pues diseñar un compañero inteligente sin pantalla que entienda tu contexto y actúe por ti. El pasado miércoles, en un vídeo sorpresa, Altman y Ive aparecieron conversando en San Francisco, y Altman aseguró que es la oportunidad de lograr el mayor éxito que hemos conseguido como empresa. La meta, pues vender 100 millones de unidades de este misterioso dispositivo que aún no se ha mostrado, pero que promete integrarse completamente en tu vida diaria. Y mientras tanto, OpenAI ya está dando pistas del futuro, ya que su agente Codex programa, corrige errores y sube código solo sin intervención humana. Y ChatGPT ya permite comprar productos desde una conversación sin abrir ni una sola pestaña. Además, Altman afirma que los jóvenes ya usan ChatGPT como si fuera su sistema operativo personal. El lanzamiento de este dispositivo está previsto para 2026. No es un móvil, no es un reloj. Es algo completamente nuevo. ¿Intrigado? Android ya está en tu cara y piensa por ti. ¿Y si te dijera que Android ya no vive en tu bolsillo, sino en tu cara? Pues Google lo ha conseguido, ya que ha convertido sus nuevas gafas inteligentes en el dispositivo más ambicioso de su historia. Ligeras, con estilo y potenciadas por Gemini, la IA que ve, escucha y actúa por ti. Y ahora imagina mirar un menú en otro idioma y que se traduzca al instante. O que las gafas te expliquen cómo usar una máquina de café mientras lo haces. Todo sin tocar el móvil, con Android XR. Estas gafas no solo piensan contigo, piensan por ti. Pero esto no es solo un invento cool, es parte del plan de Google para hacer que Android sea el sistema operativo de todo el mundo. En tus gafas, en tu coche, en tu reloj, tu televisor, incluso en tu nevera. En Android Auto, por ejemplo, ya puedes ver Netflix o usar el navegador web, y todo conectado por la misma inteligencia artificial. El mismísimo Sergey Brin ha salido del retiro para liderar este proyecto. ¿Por qué? Porque el futuro no está en una pantalla, está frente a tus ojos. ¿Estás listo para vivir dentro de Android? Google ya no busca, piensa por ti. ¿Y si Google no solo te respondiera, sino que pensara, hablara y actuara por ti? Pues eso ya está ocurriendo. Con su nueva función iMood y la inteligencia artificial Gemini 2.5, Google ha matado el clásico buscador, sí. Ya no haces scroll entre enlaces. Ahora, hablas con una IA que razona antes de contestarte. ¿Quieres un hotel bonito en Roma? Pues Google no te lanza páginas. Ahora, te da opciones, compara precios, te sugiere según tus gustos y puede hacer la reserva por ti. Mola, ¿eh?
¿O necesitas probarte ropa? Pues subes una foto y ves cómo te quedas sin moverte del navegador. Y lo más bestia, Gemini, entiende tu contexto, detecta tu voz, tus emociones y se anticipa a lo que necesitas. Además, está integrado en Gmail, Docs, Meet y hasta en tus gafas. Con Gemini Live, apuntas con la cámara y la IA te explicas lo que ves en tiempo real. Este no es solo un cambio de buscador, es el nacimiento de una IA universal que trabaja como tú, pero más rápido. ¿El problema? Pues si ya te da todo resuelto, ¿quién hará clic en tu web? Porque Google no quiere que busques, quiere que pienses con él. ¿Estás listo para un buscador que decide? Google convierte tus apuntes en vídeos explicativos. ¿Te imaginas que un documento aburrido se convirtiera solo en un vídeo animado que sí dan ganas de ver? Pues eso, es exactamente lo que hace ahora Google con su nueva función Video Overviews. Dentro de Notebook LM, una de las herramientas de IA de Google para estudiantes y profesionales, han lanzado esta función que transforma cualquier texto en un vídeo didáctico. ¿Tienes un informe, un trabajo académico o un PDF que nadie quiere leer? Pues Video Overviews lo convierte en un vídeo animado con gráficos, diagramas y explicaciones paso a paso. Esto no es un PowerPoint automático, ya que el sistema genera animaciones que explican procesos como terremotos, mapas históricos o flujos financieros. Y puedes elegir la duración del vídeo, entre 5, 10 o 20 minutos según lo que necesites. Lo mejor es que no necesitas saber editar, ni grabarte, ni escribir guiones. Solo subes el texto y la IA se encarga de todo. Por ahora, solo está disponible en inglés, pero pronto, muy pronto llegará en español. Y es que Google no quiere solo que leas, quiere que entiendas. Y con esta herramienta, aprender o explicar temas complejos será tan fácil como ver un vídeo en YouTube. Las videollamadas ya traducen tu voz y tus emociones. ¿Y si pudieras tener una videollamada con alguien que no habla tu idioma y aún así suena como si hablaran el mismo? Pues eso ya es posible con BIM, la nueva tecnología de Google que traduce tu voz en tiempo real, manteniendo tu tono, pausas y emociones. Y sí, lo hace con una naturalidad que da miedo. It's nice to finally talk to you. Es bueno hablarte finalmente. No puedo esperar a alquilar tu casa. Imagina hablar en español con alguien en inglés y que esa persona escuche tu misma voz pero perfectamente traducida. Si haces una broma, se ríe. Si levantas la voz, lo siente. Y todo ocurre sin retrasos, sin voces robóticas, ni subtítulos confusos. Solo tú hablando en todos los idiomas. Y lo mejor, pues que esto ya está integrado en Google Meet y no requiere instalar nada. Además, BIM no solo traduce, también transforma las videollamadas en experiencias en 3D, como si la otra persona estuviera sentada frente a ti. Y es que Google ha conseguido que la inteligencia artificial elimine las barreras del idioma. Es el futuro del trabajo, de la educación y de las relaciones a distancia, porque ahora no importa qué idioma hables, ahora la tecnología se encarga de unirnos. ¿Estás listo para entenderlo todo sin entender el idioma? Google ya crea vídeos que parecen películas reales. Escucha esto porque es alucinante. Ahora puedes escribir en el ordenador "un caballo entra en un bar" y la IA te genera un vídeo con sonido, diálogos y ambiente como si fuera una escena de películas. Sí, Google ya lo hace. Su nueva herramienta se llama Veo 3 y es, literalmente, un estudio de cine dentro de un prompt. Hasta ahora, las IAs como Sora de OpenAI podían generar vídeos, sí, pero sin audio. Pero Veo 3 va más allá, ya que crea imagen y sonido a la vez, sincronizados y con una calidad brutal. Puedes pedir efectos de lluvia, conversaciones entre personajes, música de fondo o sonidos ambientales. Y todo se genera al instante. Y lo mejor, pues que se conecta con Flow, la app de Google, donde puedes editar, animar y publicar tus clips, como si fueran TikToks, pero hechos 100% por IA. E incluso puedes subir imágenes de la herramienta Imagen 4 y Veo las convierte en animaciones realistas. Mientras OpenAI sigue centrado en lo visual, Google ha sumado la emoción auditiva. Y el resultado, pues vídeos que cuesta de distinguir de los reales, con una velocidad y facilidad que está dejando atrás al resto. ¿Estamos viendo el fin del vídeo tradicional o el nacimiento del cine generativo? Sea como sea, Google va por delante. Jules, el programador que trabaja mientras tú duermes. ¿Y si una IA pudiera escribir código por ti mientras haces otra cosa? Pues sí, se llama Jules y Google lo ha diseñado para que programe sin que toques el teclado. Jules no es solo un asistente tipo Copilot, es un agente autónomo que se conecta a tu repositorio, analiza tu código y directamente trabaja. Escribe funciones nuevas, corrige bugs, actualiza librerías e incluso redacta changelogs en audio. Y todo esto mientras tú te tomas un café. Literal, funciona con GitHub y no requiere instalación extra y lo mejor de todo,
tu código es privado, no se usa para entrenar a la IA, ya que Jules se ejecuta en un entorno aislado dentro de Google Cloud y trabaja como un verdadero compañero de equipo silencioso. Pues bien, ya está disponible en beta pública en Estados Unidos, pero puedes probarlo con VPN si estás fuera. Y como ves, esto no es el futuro, es el presente del llamado Vibe Coding, donde el código fluye sin fricción. ¿Será Jules el inicio de una programación sin programadores? Microsoft desafía a Apple y hasta el clima. ¿Y si te dijera que Microsoft ya predice el clima mejor que nadie, mientras lanza una ofensiva total contra Apple por el control de la inteligencia artificial? Así es, su nueva IA meteorológica Aurora predice el tiempo con un 92% más de acierto a 10 días que cualquier modelo tradicional. Y no usa fórmulas físicas, aprende de millones de datos históricos, anticipa huracanes, ciclones y hasta la calidad del aire con una precisión asombrosa. Según la revista Nature, supera a 7 centros meteorológicos del mundo y acertó el 100% de trayectorias ciclónicas a 5 días. Pero eso es solo el principio, ya que en el evento Build 2025, Microsoft presentó su red agéntica de IA, donde bots escriben, programan y colaboran sin intervención humana. Azure ya acepta más de 1900 modelos, incluido el polémico Group de Elon Musk, e incluso lanzó su propia versión de Handoff y acusó a Apple de bloquear su tienda Xbox en móviles. Mientras tanto, en la WWDC 2025, Apple se abre por primera vez y permitirá usar su IA en cualquier app y hasta con modelos externos como ChatGPT o Claude. Y aquí se ve que la cosa está clara. Quien domine la IA dominará el futuro y hasta el tiempo. Ibai, YouTube y Twitch están reescribiendo el streaming. ¿Hace falta estar 8 horas en directo en un streaming para triunfar? Pues Ibai Llanos ha demostrado que no, ya que se fue de Twitch y ahora es el rey absoluto de YouTube. 296 millones de visitas en 90 días. Su fórmula, pues menos directo, más calidad y colaboraciones de locura con Bad Bunny, Mbappé o Fate. Pero mientras Ibai arrasa, YouTube también se transforma, ya que su nueva IA, Gemini, detecta los momentos más intensos de tus vídeos para colocar anuncios justo ahí. Lo llaman Peak Points. Menos interrupciones, pero más impactantes. Y si haces contenido, atención, porque YouTube ya permite crear música sin copyright con inteligencia artificial, que es perfecta para intros, fondos o shorts, sin miedo a reclamaciones. El nombre, pues Music Assistant. Y por otro lado, Twitch intenta remontar un poco, porque ya no corta tus directos con anuncios a pantalla completa y ahora los pone al lado. Además, por fin, ahora permite rebobinar en tiempo real un directo. Además, Streamlabs con IA de Nvidia ahora puede configurar tu directo, lanzar efectos y resumir el chat por ti. Y fuera de este duopolio, Blue Sky ahora permite compartir tus directos sin algoritmos ni límites, solo tú y tu audiencia. Como ves, la batalla por el streaming ha cambiado. LinkedIn se reinventa, paga por tus vídeos y despide por no usar IA. ¿LinkedIn está cambiando? No. LinkedIn se está transformando por completo. Por un lado, la red profesional empieza a pagar a creadores por subir vídeos útiles y bien posicionados para marcas, como YouTube. Así que si haces contenido sobre negocios, ventas o liderazgo, ahora puedes ganar dinero con tus vídeos. Solo necesitas buenas métricas y estar dentro del programa de monetización. Pero por otro lado, hay una cara mucho más dura. Microsoft, la dueña de LinkedIn, ha despedido a miles de empleados en todo el mundo, incluyendo parte del equipo en España, y la razón ha sido que quieren redirigir todos los recursos hacia inteligencia artificial y la nube. Y la paradoja es brutal. Mientras LinkedIn abre la puerta a nuevos creadores, cierra las puertas a quienes no trabajan con IA. Si tu puesto no está conectado a la inteligencia artificial, podrías ser el siguiente en salir. Y además, Reid Hoffman, cofundador de la plataforma, lo deja claro también en educación. La IA va a cambiar los exámenes, los trabajos y cómo aprendemos. Ya no basta con escribir, tienes que demostrar que piensas. Y la conclusión es clara. Si no aprendes a usar la IA, te puedes quedar fuera. Pero si sabes aprovecharla, incluso te pueden pagar por compartirlo. Y bueno, y sin bromeros, hasta aquí las noticias de esta semana. Como has visto, el futuro ya no es algo lejano, ya está aquí, en forma de gafas que le traducen al instante, IAs que programan mientras tú descansas o asistentes que piensan por ti, desde Google, que lo ha revolucionado todo con su evento I/O U 2025, pasando por OpenAI con su misterioso iPhone de la IA, hasta Microsoft, prediciendo el clima mejor que nadie. Vemos que la inteligencia artificial lo está tocando todo. Y si esto te ha parecido impresionante, espera ver lo que viene las próximas semanas, porque la carrera por dominar la IA no hace más que acelerarse, así que ya sabes, suscríbete al canal, activa la campanita, dale like si te ha gustado este vídeo porque eso nos ayuda muchísimo. Y cuéntanos en los comentarios qué noticia te ha flipado más
Y si crees que vas a confiar en una IA que traduce tu voz o que programa por ti. Y por supuesto, recuerda que en easypromosapp.com tienes las mejores herramientas para captar clientes, hacer sorteos, promociones y marcar la diferencia en el mundo digital. Nos vemos la próxima semana con más novedades. Muchísimas gracias.